Buenos días, hermanos, espero que todos estén bien esta mañana. Vamos a continuar con el libro de Primera de Corintios. Aún estamos en el tema que estamos hablando sobre cristianos demandando a otros cristianos. ¿Okay? Y si recuerdan, la semana pasada estuvimos viendo los versículos del 1 al 4. ¿Okay? Del 1 al 4. Les voy a leer rápidamente para dar un repaso de lo que vimos la semana pasada. ¿Okay? Porque sí es importante ver el contexto aún así, ¿va? Dice, o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir al juicio delante de los injustos y no delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Dice, el mundo ha de ser juzgado por vosotros. ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles cuanto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? ¿Okay? Entonces, la semana pasada lo que estábamos viendo, simplemente Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corintios, que me da mucha risa la manera que estaban actuando realmente sus cristianos. ¿Okay? Los cristianos de esta iglesia de Corintios eran completamente inmaduros, ¿va? Y entre más estudiamos, más vamos a ver qué tan inmaduros eran esos cristianos, ¿va? Pero aún así tenemos que recordar que Pablo les dice que son salvos. Eso es algo muy importante porque hay muchas iglesias que ven esos tipos de cosas como están actuando, como aquí en estos hermanos, rápidamente juzgarán a la persona y decir que no es salvo. Eso es algo que a nosotros no nos toca hacer realmente. ¿Okay? Nunca podemos juzgar a una persona en causa de salvación, jamás, porque nosotros no conocemos el corazón de tal persona. Puede ser una persona madura o puede ser una persona inmadura, pero jamás podemos juzgarles por ser cristianos o no cristianos. Podemos confrontar el pecado que está haciendo, pero nunca juzgar que son salvos o no son salvos. Jamás podemos decir cosas así. ¿Okay? Pablo de hecho les dice que, vamos a ver otro versículo más adelante, que dice que pues ustedes son santificados, ustedes son purificados, ustedes son justificados. Lo que nos enseña que estas personas son salvos. ¿Okay? Aunque están actuando de una manera muy, muy inmaduro, pero son salvos. Nunca tenemos que quitar eso de nuestras mentes. Aunque están actuando muy carnalmente, pero aún así son salvos. Simplemente son muy inmaduros, ¿va? Entonces, siempre tener eso en mente cuando estamos viendo estos versículos o este libro. ¿Okay? Entonces, Pablo estaba diciendo, ustedes están haciendo pleitos pequeños entre ustedes mismos. Y estos pleitos pequeños los están llevando ante los cortes judiciales. Lo está llevando antes de esos jueces que están completamente corruptos. Recuerdan que la semana pasada vimos que la palabra aquí, cuando dice ir al juicio delante de los injustos, está hablando de esos jueces o ese sistema judicial que está completamente corrupto. ¿Okay? No está hablando exactamente de todos los incrédulos en general. Simplemente está hablando, el contexto es que está hablando específicamente a ese grupo de personas que están completamente corruptos. ¿Okay? Los jueces, los magistrados y todo lo que tiene que ver con ese sistema de corte judicial. ¿Okay? Entonces a esa persona Pablo está diciendo injustos, a ese grupo específicamente. ¿Okay? Después con el versículo 2 dice, pues obviamente está diciendo a los santos que nosotros vamos a reinar sobre este mundo junto con Cristo, lo cual obviamente vamos a tener autoridad sobre estas personas, o sea, no estas personas, sino que en el milenio, cuando venga Cristo a reinar, vamos a reinar junto con Él, y las personas van a estar personas bajo de nosotros, vamos a tener esa autoridad sobre las personas, súbditos, ¿okay? Vamos a tener esa autoridad. A eso se refiere con de juzgar, no tanto de condenarlos, ¿okay? Porque pues son salvos, pasaron de la tribulación al milenio. Entonces no es de condenar, sino simplemente Pablo está dando la idea de que vamos a tener autoridad sobre las personas. Y no solamente de ellos, sino también de los ángeles igual. Vamos a tener autoridad sobre los ángeles. Es lo que dice el versículo 3. Dice, ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Va? Entonces es la idea que está dando Pablo con estos versículos. Ahora, si leemos el versículo 5, ahí vamos a continuar con lo que nos quedamos la semana pasada. Es muy interesante lo que está diciendo Pablo. Dice, para avergonzaros lo digo. Se hace muy interesante esta frase porque si regresamos
al capítulo 4, versículo 14, Pablo dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Es como que Pablo comienza a cambiar un poco su tono. Ahora, la razón por la cual dice en el versículo 14, por qué no le dice para avergonzarlos, sino para amonestarlos, es simplemente porque en ese contexto del capítulo 4, Pablo estaba tratando de entender que es mejor que el mundo nos ve como el escorio del mundo, que los ve completamente sucios, que los ve débiles, porque el mundo los va a ver así a nosotros. Entonces no estoy diciendo que son escoria del mundo para avergonzarlos, no. Simplemente los digo para que ustedes puedan ver qué tan malo están estas personas que se creen sabios. Pero aquí en este caso, el hecho de que el cristiano se está demandando a otros cristianos delante de esos injustos, por pleitos pequeños, Pablo dice: ahora sí, para avergonzarlos los digo. Eso debe de darles vergüenza a ustedes que están cometiendo esos tipos de cosas, que se están comportando de esta manera. Porque sigue diciendo el versículo 5: pues, ¿qué no hay entre vosotros sabio ni aún uno que puede juzgar entre sus hermanos? Ahora, muy interesante, yo la semana pasada pensé que estaba hablando sobre que, pues obviamente en la iglesia no había ningún sabio en la iglesia. Supuestamente los cristianos deberían de poder arreglar esos asuntos dentro de la iglesia. Pero al estudiarlo y conocer un poco del carácter de Pablo, este versículo lo está diciendo con un poco de sarcasmo. Vamos a leerlo. Dice: pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Recuerden, el contexto de ese capítulo 1, versículo 10, Pablo estaba atacando a estos supuestamente sabios de la iglesia, que se creían muy espirituales. Recuerden, en el capítulo 5, Pablo le estaba amonestando a estas personas, diciendo: pues ustedes son sabios, ¿no? Supuestamente ustedes son espirituales. Entonces, ¿cómo puede ser que dejaron el pecado entrar a la iglesia y no lo están haciendo nada conforme a ese problema? ¿Por qué no están arreglando el problema? ¿No son sabios ustedes? ¿No son espirituales? Y sigue con esa misma idea. Dice otra vez: pues ¿qué no hay entre vosotros sabio, de aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Ustedes se creen que tienen maestros sabios, espirituales. ¿Y por qué no están ellos arreglando esos pleitos pequeños de la iglesia? ¿Por qué no son ellos que están ayudándoles a ser edificados espiritualmente? Si no tienen sabios en la iglesia, ¿por qué entonces están llevando esos pleitos pequeños a esos cortes? A esas personas que son completamente corruptos, que son completamente injustos. Esa es la idea que Pablo está dando a entender con este versículo. Lo dice de una manera muy sarcástica. Sino que el hermano con el hermano, el versículo 6, pleitean en juicio, y esto ante los incrédulos. Entonces, no hay un sabio que puede arreglar estos pequeños problemas, y ustedes lo están llevando ante el corte, hermano contra hermano. Entonces, estas son palabras fuertes realmente de Pablo. Pablo quiso hacerles entender que un hermano nunca, en primer lugar, no debe tener pleitos pequeños. Porque somos cristianos, somos salvos. Supuestamente tenemos que practicar el amor, la humildad, la mansedumbre, misericordia, perdón, bondad y todo el fruto del Espíritu Santo. Y el cristiano practica todo esto, no debe de haber pleitos en la iglesia. Entonces, otra vez, regresando al versículo 5 al principio, dice: para avergonzaros lo digo. ¿Qué vergüenza debería de darles a ustedes, que supuestamente tienen sabios entre ustedes, pero ellos no arreglan los asuntos pequeños dentro de la iglesia, sino que están llevando hermano contra hermano ante el corte judicial, ante los injustos, cuando realmente deberían demostrar amor, bondad, mansedumbre, misericordia y el resto del fruto del Espíritu Santo.
Son palabras duras realmente. Se puede ver que para este punto ya como que se está enchilando el Pablo, se está enojando un poco más con la manera que están actuando la iglesia. Y sigue todavía. Aquí no paramos. Este libro tiene 16 capítulos. Y durante todos esos 16 capítulos Pablo está amonestándolos, haciéndoles recordar qué es que un cristiano se debe de comportar. Entonces, y después, el versículo 7 dice, así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. En primer lugar, ustedes ni siquiera deberían de tener pleitos entre ustedes mismos. Aún así, el hecho de que ustedes estén teniendo discusión entre ustedes y se están dividiendo entre ustedes, ya es malo. ¿Cómo dices aquí en la frase bad enough? No hay expresión así en español, ¿verdad? Okay. Pero lo que quieres entender, pues ya es, de una vez ya es malo que, en primer lugar ya es malo que se están peleando entre ustedes, se están dividiendo. Mucho peor ahora que se están demandando el uno al otro. Es la idea que quiere dar aquí. Fíjense lo que dice, el versículo 7 dice, así que, por cierto, ya es una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio. ¿Por qué no sufrir? Más bien es ser defraudados. Ahora, eso es muy interesante lo que Pablo quiere decirles aquí a la gente de Corinto. Porque si vemos a las personas que llegan a defraudar a otras personas, lo hacen para su propia ganancia. Saquen cosas completamente deshonestas para su propia ganancia. Para que ellos puedan ganar. Es lo que hacían en el corte. Daban dinero o hacían otras cosas para ganar favor del juez. Ahorita vamos a ver una lista de lo que hacían. Entonces defraudaban. Y dice, y para ganar su favor, otra vez el perdedor pues no se queda con nada. Pablo dice con la idea es que mejor, más bien, que se queden ustedes defraudados. En vez de estar llevando el hermano contra el hermano en corte ante estos injustos, corruptos, que obviamente van a perder contra ellos, mejor quedar defraudados, que ellos ganen el caso. Mejor así que ustedes, dice el versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudéis, y a estos a los hermanos. Mejor que ustedes le estén defraudando. Mejor que ustedes estén tomando esa acción y no ustedes haciendo la acción. Dice Pablo que ellos, los hermanos de la iglesia, eran las personas que estaban defraudando. Eran los hermanos de la iglesia que estaban demandando a otros cristianos para ganar, ya sea dinero, ya sea herencia, ya sea por orgullo, lo que quieren ganar, pero usan el corte judicial para ganar su propio deseo. Ellos hacían todo lo posible para poder ganar el caso. Porque eso dice el versículo 8, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y a esto a los hermanos. Entonces está fuerte realmente lo que quiere decir Pablo aquí, lo que le estaba amonestando a la iglesia. Y se puede ver la inmadurez que estos hermanos de la iglesia se están comportando. Completamente inmaduro, completamente lo contrario a lo que un cristiano debería de comportarse, ¿verdad? Completamente lo que Dios no tenía planeado que la iglesia debería de actuar. ¿Cuántas personas siguen haciendo lo mismo hoy en día? ¿Cuántas personas se siguen criticando el uno al otro sus fallas? Pero cuando habla con esa persona, lo habla como si fueran los mejores amigos. Pero cuando salen, luego, ¿ya viste lo que hizo ese hermano? ¿Ves cómo se está comportando? Lo atacamos. Luego. Y lo contamos a otra persona, y esa persona le va a contar a otra y a otra. ¿Y qué cree que va a pasar? Va a pasar un chisme dentro de la iglesia que va a ser un asunto muy grave, más de lo que debe de hacer. Hay mucha división en las iglesias, tristemente hoy en día. De hecho, mi mamá me estaba diciendo el pleito que está pasando en las iglesias donde está mi papá.
Es triste ver que los hermanos no se quieren juntar en armonía por pleitos pequeños. Hay 4 iglesias que están en mi pueblo. ¿Okay? Y yo conozco a cada uno de esos pastores. Y lo chistoso es que los pastores tienen una buena relación. ¿Okay? Los pastores que están encargados de estas iglesias tienen una buena relación entre ellos mismos. Pero los hermanos de la iglesia no se llevan bien con los hermanos de la otra iglesia, y ni estos hermanos con otra iglesia, y con los hermanos con otra iglesia. Los pastores se llevan bien, pero los hermanos mismos no se llevan bien. Y hacen acciones que tratan de evitar que el pastor se junte con el otro pastor. Es triste ver eso. Simplemente porque están tratando de ganar el caso. Hacen berrinche. Realmente estas personas llegan a hacer berrinche. Dicen, no, es que ese hermano me ofendió, no quiero que te juntes con esa persona. Y hacen todo lo que pueden hacer para poder convencer a las personas que tomen su lado. Están defraudando a las personas. Y Pablo dice que es un completamente contra de Dios. Fíjese a lo que lo relaciona Pablo. El versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni a los afeminados, ni a los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El cristiano que llega a actuar de esta manera, de defraudar a otros cristianos simplemente para poder ganar su caso, están actuando completamente como un injusto. Igualmente como esas personas que están llevando a otros ante los cortes. Están actuando igualmente ante esos jueces que están tomando sobornos. Están actuando como los magistradores que hacen todo lo posible para ganar el caso. Todo eso es pecado. ¿Recuerdan? Por eso quise regresar al versículo 1 cuando estamos hablando de los injustos. Otra vez, Pablo no está refiriendo a todos los incrédulos en general. Está hablando a este grupo específico. Estos jueces, todo lo que tiene que ver con la corte judicial en esos tiempos y en nuestros tiempos, no van a heredar el reino de Dios. No, en otras palabras, no van a tener autoridad sobre el mundo en el futuro, sino que van a ser juzgados ellos mismos por sus acciones. Entonces Pablo está dando esa idea. Estas personas que tienen autoridad sobre ustedes ahorita, en el futuro no van a reinar. No van a tener esa autoridad. Y ustedes quieren actuar igual que ellos. Ustedes están cometiendo los mismos pecados que ellos están cometiendo. ¿Para qué? ¿Para ganar su favor? ¿Para ganar el caso? Si siguen así, no van a reinar en el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Son palabras fuertes realmente lo que está diciendo Pablo aquí. Entonces, fíjense otra vez la lista que dice, así se están comportando esos injustos. Esos injustos, ese grupo hacen esos tipos de pecados para hacer todo para obtener y quedarse con ese poder de autoridad. Esas personas hacen pecados tales como fornicar, ¿okay? Lo cual se ve en nuestros días hoy en día. De todos modos, hay muchas personas, especialmente en el mundo de Hollywood, ¿okay? Eso pasa en unos casos ahorita muy fuerte con algunos músicos que ellos tenían control de todo, haciendo fiestas donde muchas cosas ilegales estaban pasando entre esas fiestas. Y a muchos actores, actrices, otros músicos, todos los famosos, muchos participaban en estas fiestas para poder tener esa fama. Entonces, muchos de ellos fornicaban, ¿va? Se dormían el uno con el otro. Muchos de ellos se hicieron idólatras, ¿okay? Adorando a una persona. Dice, pues yo le voy a hacer caso y le voy a dar todo mi tiempo, todo mi ser a esta persona para que yo pueda tener fama, para que yo pueda tener poder, ¿va? Después dice, ni los adúlteros.
Pues obviamente estas personas estaban comentando acciones que decían, pues si no duermes conmigo, pues no te voy a dar nada, aunque estaba casado. Y se sentía obligado a hacerlo. Y hicieron cometer adulterio. Lo mismo pasa hoy en día con los actores. En ese mundo de fama. Después dice, ni los afeminados, ni a los que se echan con varones. O sea, ya estaban cometiendo completamente cosas que Dios considera abominación. De hecho, esas palabras son muy, muy interesantes. La palabra afeminadas, de hecho, viene de la palabra, aquí lo tengo escrito. Ok, déjame ver dónde está. No me digas que lo perdí. De hecho, la palabra afeminados viene de la palabra griega que es malakoi. Malakoi, que quiere decir suave o delicado. ¿Okay? Delicado. Ahora, la idea no es tanto que los hombres comiencen a actuar como mujeres en ese entonces. ¿Okay? No como hoy en día, que hay muchos hombres que actúan muy, muy delicados. ¿No? Se preocupan por sus uñas, se preocupan por su manera que se ven de su cara, comienzan a poner productos, igual como una mujer normalmente se preocuparía. Pero la idea que quiere decir Pablo es un poco más duro, más directo. En el sentido que Pablo da es el hecho de que el hombre está siendo penetrado. ¿Okay? A eso se está refiriendo Pablo. Esa es la idea que Pablo está usando la palabra de griego de malakoi. El hecho de que el hombre se está poniendo en la posición de la mujer en el contacto sexual. Entonces, a eso se refiere Pablo, que está siendo penetrado. ¿Okay? Y después dice a los que se echan con varones. Pablo usa la palabra, a ver si lo puedo pronunciar bien, es arsenokoitai. No sé cómo se pronuncia, pero está de dos palabras. Simplemente arsen, que significa hombre, y koitai, que significa cama. En otras palabras, la idea que quiere dar Pablo es aquí que la persona que está tomando la posición del hombre en ese acto o contacto sexual, ¿okay? La persona que está penetrando, por así decirlo. Entonces, cuando Pablo dice a los afeminados, está hablando de los hombres que están tomando la posición de la mujer, que están siendo penetrados, y a los que se echan con varones, se refiere a la persona, al hombre que está penetrando. ¿Okay? Esto es lo que Pablo quiere decir con estas palabras. Otra vez, palabras muy fuertes que Pablo está usando. ¿Okay? A comparar cómo se están comportando los injustos. Y muchos cristianos, ¿okay? Muchos cristianos en esta iglesia hacían tales cosas porque para ganar el favor de esos casos. Por eso Pablo se enojó. Por eso Pablo al versículo 5 dice, para avergonzarlos lo digo, para que les dé vergüenza. Entonces Pablo para ese punto ya estaba enojado con esos hermanos, porque actuaban de tal forma. También eran ladrones, eran avaros, eran borrachos, maldicientes, estafadores. Los cristianos aquí igual estaban haciendo muchos de estos pecados para ganar el favor de su caso, porque estaban completamente divididos en la iglesia, porque no había realmente sabios para arreglar esos asuntos pequeños dentro de la iglesia. Por eso Pablo decía que estaban actuando de tal manera, como los injustos. Pablo le dice otra vez con una pregunta retórica, ¿no sabéis que ellos no van a heredar el reino de Dios? Ni los fornicarios, ni los ladrones, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni a los que se echan con hombres, ni los ávaros, ni los borrachos. Toda esta lista, si dice Pablo que si actúan así, ellos no van a heredar el reino de Dios. ¿Y ustedes quieren actuar de esa forma? ¿Quieren actuar igual que ellos? No es para que puedan ganar tu caso y ganarle a tu favor, para darle a tu favor. Fíjense lo que dice el versículo 11. Esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados,
ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Ustedes no deberían de estar actuando de esta manera, porque en primer lugar ustedes ya son regenerados, ustedes ya son salvos. Cristo murió por ustedes. A morir por ustedes ya son justificados. Ya Dios no les ve con esa culpa de pecado. Ustedes ya son salvos de esa ira de Dios. Ustedes ya son santificados. O sea, aparte de que Cristo murió por nosotros y ya Dios nos ve como personas justos delante del corte de Dios, pues Dios ya nos aparta para su servicio. Ya nos aparta para que nosotros podamos servirle a Él y ya no nuestros propios deseos, que el incrédulo, el que no es salvo, es esclavizado al pecado. Y nosotros ya no. Los cristianos ya no somos esclavos al pecado, sino que ya podemos hacer la voluntad de Dios, hacer el bien. Y la manera que Dios hace eso es porque durante nuestras vidas, y es algo continuo, la santificación es continua. Seguimos madurando en nuestras vidas cristianas. Eso lo conocemos como santificación progresiva. Por eso Pablo, capítulo 5, de los últimos versículos del 9 al 13, Pablo habla o pone mucho énfasis en la santidad. Porque Pablo quiere hacer notar muy fuertemente a los hermanos de Corinto que ustedes no deben de estar actuando como esas personas. Ustedes deberían estar viviendo una vida completamente de sanidad. Dije sanidad, de santidad, perdón. Una vida completamente en santidad. Porque si llegan a continuar con esto, si llegan a continuar actuando con esos injustos, lo más seguro que no van a poder heredar el reino de Dios. Son palabras muy fuertes lo que Pablo estaba diciendo con esos versículos. Pablo, para este entonces, Pablo ya no estaba feliz. Ya estaba frustrado. Ya estaba molestado en la manera que la iglesia de Corinto estaba actuando. Entonces, Pablo les dice, no, ustedes ya son salvos. Ustedes ya no están obligados a hacerle caso al pecado. Dios ya los justificó. Dios ya los apartó para su servicio. Ahora ya ustedes deberían de estar buscando el verdadero sabiduría. Deberían de estar buscando realmente la voluntad de Dios. Pero hasta ahorita los hermanos de Corinto no estaban haciendo de esta manera. Aún así, Pablo, vamos a seguir viendo otra vez, continuando en lo que más él estaba tratando de explicar a los hermanos de Corinto. Pero aquí lo vamos a dejar. En la próxima semana vamos a continuar con capítulo 6, comenzando del versículo 12 hasta el final del capítulo. Entonces vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, damos gracias a Dios por este día. Damos gracias a Dios por esas palabras que Pablo nos da, que son palabras fuertes, pero damos gracias a Dios que sí son necesarios a veces de hablar de esta manera para que nosotros como la iglesia podamos despertar. Te pido que nos cuides y te pido todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.